Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a estas jornadas que estamos organizando desde MEDAC de Masters Days, donde estamos intentando ofreceros la oferta formativa que tenemos respecto a los másteres, a lo que llamamos formación continua en formación no reglada y que estamos abordando desde las diferentes familias profesionales que disponemos en MEDAC. Concretamente, hoy vamos a abordar el área sociocultural. Y para ello vamos a hacer dos presentaciones, dos ponencias que creo que nos van a ayudar a entender un poco la línea de intervención que luego posteriormente desarrollaremos sobre nuestros másteres. Y en primer lugar tendremos una presentación a cargo de Irene Ángel. Irene Ángel es nuestra directora del máster de mediación familiar y gestión de conflictos y hoy nos va a presentar una ponencia que lleva por título La manera de ver el problema es el problema. A partir de ahí presentaremos la siguiente presentación y finalmente tendremos un turno de preguntas donde todas aquellas dudas que nos hayáis lanzado a través de las redes las revisaremos, las consultaremos con el ponente que esté conmigo compartiendo la mesa redonda e intentaremos dar todas las respuestas y ofreceros también nuestro contacto para que podáis lanzarnos aquellas dudas que no queden resueltas o que queráis hacernos de manera posterior. Aprovecho para daros la dirección de correo donde podéis lanzarnos vuestras dudas o consultas. Es secretaría.especialización@medac.es. secretaría.especialización@medac.es. Bien, pues sin más, vamos a dar paso a la primera presentación a cargo de Irene Ángel. Hola Irene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Muchas gracias por estar con nosotros y como comentaba anteriormente, como directora de nuestro máster de mediación familiar y gestión de conflictos, has preparado una presentación que lógicamente va relacionada con ese máster, pero que sin lugar a dudas va a profundizar o va a detallar algunas de las cuestiones que debemos tener en cuenta en ese ámbito. El título de la presentación, como comentábamos, La manera de ver el problema es el problema. Así que muchísimas gracias por tu colaboración en estas jornadas A y vosotros. doy paso para que puedas comenzar cuando quieras. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a empezar. Ante todo, buenas tardes. Comentaros que soy Irene Ángel, la directora del máster, como bien ha comentado David, la directora del máster de mediación familiar y gestión de conflictos, pero realmente esta pequeña píldora formativa que yo quería hablar hoy con todas las personas que estén conectadas es mucho más cercana. Intento quizás más que profundizar, darle la reivindicación y la parte importante que creo que se merece a nivel general, pues el fomento de una educación emocional y de un aumento en la formación de competencias relacionadas con habilidades sociales, tanto para cualquier ámbito profesional, laboral y nuestra vida personal, sinceramente. Creo que es importante destacar este tipo de formación de manera transversal, de manera continua en cualquier otro tipo de ámbito laboral. Evidentemente está muy de lleno dentro de nuestro ámbito social, pero creo que es imprescindible en cualquier ámbito profesional. De hecho, quería comentaros que desde mi experiencia laboral y personal, sinceramente he podido observar que lo que diferencia a un profesional de otro, quizá lo que a mí más me llama la atención y lo que más me ha hecho aprender, ha sido la manera, la forma de resolver un problema cotidiano y trascendental. Es decir, normalmente en el ámbito de trabajo la mayoría de los problemas son cotidianos dentro de nuestra forma de trabajar, de la dinámica de nuestra labor en ese puesto de trabajo, ¿no? Pero realmente lo que a mí personalmente y profesionalmente me ha hecho más aprender ha sido acercarme y observar cómo la persona, cómo el profesional o la profesional ha resuelto esos problemas, ya sea del día a día en su ámbito laboral y cómo ha resuelto y cómo ha dejado ver realmente cómo también resuelve una parte personal.
porque sinceramente creo que todos los problemas requieren de soluciones efectivas. La palabra efectividad y la palabra eficiencia creo que es necesaria, no solamente como algo solamente práctico, sino que necesariamente creo que son emocionales. Son palabras que creo que tienen una carga emocional, a pesar de que parezca que es incoherente, ¿no? Creo que para ser efectivo y para ser eficiente es vital tener una adecuada gestión emocional y también tener unas habilidades sociales. Y tener unas habilidades sociales conlleva a tener una forma de comunicarnos pues que no promueva el conflicto o que no mantenga un sufrimiento, ya sea a nivel personal también. Entonces creo que es clave, más que hablar de una forma específica de contenido del máster del que soy directora, creo que es clave hablar de la parte de las habilidades sociales y de las habilidades de comunicación. Y es indudable que están relacionadas con la gestión y la educación emocional. Entonces, creo que es necesario que se reivindique de una manera mucho más potente el que la inteligencia emocional se aprenda, se puede aprender. Y creo que realmente hay una parte que todavía nos cuesta mucho creer que nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de experimentar emociones y digerirlas, que es muy importante, parece ser que no podemos realmente aprenderlas porque muchas veces las unimos con nuestra tendencia, con nuestra personalidad, con nuestro carácter y parece que son inamovibles. Pero no es así. Hay una parte que podemos evidentemente cambiar y debemos para poder estar bien en sociedad, estar bien en una cohesión de grupo y estar bien en un equipo profesional. Por tanto, realmente yo pienso que en muchas ocasiones la inteligencia emocional gana por goleada a la formación intelectual de la persona que comparte con nosotros nuestro día a día laboral o nuestro día a día personal. Entonces, creo que a nivel personal y a nivel profesional está muy presente en nuestras vidas algo que todavía parece que se nos diluye un poco, que es esa parte emocional que nos cuesta muchas veces traducir y ubicar tanto en nuestro puesto de trabajo como en nuestra vida personal. Por eso la primera diapositiva comienza y arranca pues, con ese título que ha comentado David antes. La manera de ver el problema es el problema. Es decir, la manera que tenemos de traducir todo lo que nos ocurre pasa por nuestro propio filtro experiencial, por nuestro propio filtro personal y por nuestro propio filtro cargado de memoria. Por tanto, realmente, aunque todas las personas tengamos o hablemos un mismo idioma, realmente nuestra traducción no tiene nada que ver, porque en el momento en que entra por nuestros oídos, por nuestros sentidos, el mensaje que hemos captado, realmente ya es nuestro. Ya no es igual que el de mi compañera o mi compañero de trabajo, ni es igual que el de mi pareja o mi amiga, ¿vale? Entonces, creo que esa frase puede resumir, quizás de una forma poética, el conflicto al que podemos llegar sin ninguna pretensión, sin comerlo ni beberlo. Muchas veces nos encontramos ante conflictos comunicacionales que a veces son mucho más fáciles de resolver, pero somos, en muchas ocasiones, las personas somos herméticas a la hora de poder cambiar o modificar muchos de nuestros comportamientos. Por tanto, esa manera que tenemos de traducir emocionalmente una situación es clave para nuestro bienestar integral. Y digo la palabra integral porque creo que es necesaria usarla también dentro de nuestro ámbito laboral, puesto que pasamos muchísimas horas en un puesto de trabajo, ¿vale? Creo que es necesario muchas veces saber poner límites a nuestra emoción y a nuestra profesionalidad y también aunarlas porque es necesario. Por tanto, he querido poneros una lluvia de conceptos que creo que muchas veces nos suenan a libros de autoayuda, ¿no? Parece como que no tienen mucho que ver con nuestro día a día profesional, pero realmente creo que forman parte desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por tanto, quiero destacar algunos conceptos básicos, no me voy a parar a explicar de una forma amplia qué son,
porque seguramente que todas las personas que nos están escuchando saben ubicarlo de una manera un poco más profunda o básica algunas personas. Por ejemplo, las habilidades sociales y avanzadas, ¿vale? Dentro de las habilidades sociales básicas podemos hablar de las habilidades que, digamos, tenemos desde que tenemos competencia social, desde que el mundo deja de ser nuestro ombligo, desde pequeños, y podemos interrelacionarnos, ¿no? Una emoción, una habilidad social básica nos ayuda a adentrarnos, a abrirnos la puerta a la inclusión social, ¿no? Pero luego tenemos las avanzadas, ¿no? Esas habilidades sociales avanzadas muchas veces son muy difíciles de escribir porque están muy mal delimitadas con nuestra personalidad, con nuestra tendencia, con nuestra actitud, con nuestra motivación. Por tanto, siempre tenemos que estar alerta para saber gestionar dentro de esas habilidades sociales básicas y avanzadas nuestra inteligencia emocional, ¿vale? Y dentro de esa inteligencia emocional, pues tenemos palabras que todas muchas veces se usan de una manera quizá muy frívola, la palabra asertividad, la palabra empatía, la palabra resolución de conflictos, solución de problemas y la palabra comunicación verbal y no verbal. Creo que la inteligencia emocional, como he comentado anteriormente, realmente es la base de cualquier cohesión grupal, ya sea con la familia, con los amigos o con nuestro puesto de trabajo. Creo que es necesario y, como he comentado anteriormente, gana por goleada a una formación intelectual. Evidentemente es complementaria, pero realmente desde mi punto de vista no es realmente solo un complemento, sino que tiene una prioridad, básicamente porque va a gestionar, va a medir y va a llevar la línea de trabajo y de coherencia que una persona puede tener. Por tanto, quiero lanzar esa pregunta, ¿no? Si las personas piensan que este tipo de conceptos, muy relacionados quizás con la psicología positiva o con otros ámbitos dentro más de coach, ¿no? Si algunas de estas palabras iban a formar parte o formarán parte de un puesto de trabajo al que estén. De hecho, creo que es imprescindible saber o manejarse un poco en uno mismo y en una misma para saber hasta qué punto podemos tener esa inteligencia emocional traducida en asertividad o en empatía con nuestros compañeros o compañeras de trabajo o con nuestros compañeros o compañeras de vida, ya sea amistades o ya sea relación de pareja. Por tanto, el saber decir que no quizás es la forma más social, más informal que tenemos de la palabra asertividad, ¿no? Yo soy capaz de decir que no, de establecer límites en mi puesto de trabajo, de establecer límites en mis relaciones sociales, pero me mantengo en mi opinión. Me mantengo en lo que me define o en lo que me identifica ante una ideología, ante una forma de percibir el mundo o ante una forma de percibir simplemente una labor cotidiana dentro de mi trabajo. Por tanto, la asertividad, digamos que comúnmente la conocemos siempre como el saber decir que no. Luego pasamos a la palabra empatía, que parece ser, siempre usamos como de forma muy común la típica frase de ponerse en la piel del otro. A veces, quizá esa frase conlleva un error. Es necesario ponerse en la piel del otro, pero con perspectiva. Es necesario tener perspectiva, porque realmente no podrías ayudar o aportar herramientas y recursos como profesional a una persona si emocionalmente tienes una sobrecarga que no te permite funcionar, ¿vale? Por tanto, la empatía tiene una carga de perspectiva y de lejanía del problema o de la situación emocional de la otra persona, precisamente para que puedas aportarle herramientas y para que puedas ayudarle. Esta palabra, este concepto, está muy relacionado pues, con el máster del que soy directora, el máster de mediación, pero creo que en cualquier formación dentro del área sociocultural es necesario, ¿vale? Luego pasamos a la palabra resolución de conflictos. A veces la palabra resolución de conflictos, el concepto, al igual que el concepto de solución de problemas, no se identifica como una habilidad social. Y es una habilidad social, al igual que la habilidad social de planificar, de saber planificar. Son habilidades sociales complejas que realmente conforman un compendio de constructos y de conceptos de la persona
que a veces son difíciles de equilibrar. Por tanto, saber resolver conflictos y saber dar la solución efectiva y eficiente a ese determinado conflicto se debe aprender. No solamente se debe aprender por experiencia, sino que se debe aprender por formación, ¿vale? Y es necesaria en cualquier ámbito de trabajo en el que tengamos una relación con el otro o con la otra persona, ¿vale? Es necesario cualquier ámbito de trabajo en el que trabajes en equipo, que realmente es la inmensa mayoría hoy en día, es necesario tener una inteligencia emocional, evidentemente, no solo para cubrirte a ti o protegerte a ti, sino para que tú puedas ser un buen profesional y puedas aportar a los demás realmente una labor y unas herramientas que realmente solucionen un problema. Luego pasamos a otro concepto que a mí me resulta muy curiosísimo, que es el de la comunicación verbal y no verbal. Ya os he comentado antes que, bueno, que en realidad la comunicación verbal, muchos de nosotros compartimos el mismo idioma, pero realmente el emisor suelta un mensaje y el receptor quizás lo reciba en su idioma particular. Por tanto, ahí hay que saber muy bien gestionar ese idioma que compartimos con esa comunicación no verbal que va de la mano. Ya sabemos que la comunicación no verbal nos dice mucho más que la verbal, pero muchas veces no se cuida lo suficiente y no se le presta la suficiente importancia o no nos paramos a observar, quizá por la forma de vivir que tenemos, con esta sensación de estrés, con esta sensación de rapidez, en la que no nos paramos quizá a observar al que tenemos o a la que tenemos enfrente y no nos paramos a observar también nuestro comportamiento. La comunicación no verbal nos da más del 80% de la información que nos está expresando esa persona. Por tanto, es una herramienta vital. Es una herramienta vital para hacer bien nuestro trabajo, tanto si somos profesionales del ámbito social como si no, y tanto para poder responder de una manera adecuada en nuestro entorno. La información y la comunicación no verbal es algo tremendamente importante que quizá muchas veces pasa de largo. Quizá simplemente nuestra postura corporal ya está dando información que la otra persona, en el estado en el que se encuentra, no le está aportando nada. No estamos siendo profesionales. El sentarnos bien no es solamente una comunicación no verbal, es una actitud. El mirar, el dirigirnos a la persona, el dirigirnos con un determinado tiempo y espacio es una comunicación no verbal vital y además es ser profesional. Son conceptos que quizá nos da para mucho, nos da para hablar muchísimo, porque son conceptos que están en nuestra vida diaria y que muchas veces intentamos desgranarlos de nuestra vida profesional. Y es casi, bueno, es imposible poderlos desgranar. Por eso lancé esa pregunta al final de esta diapositiva. Por si alguien piensa que realmente este ámbito social, estos conceptos y estos constructos personales no forman parte de nuestro día a día laboral. La siguiente diapositiva, como os he comentado antes, creo que los dos pilares importantes que debemos tener en cuenta en cualquier ámbito profesional y personal es la educación y la gestión emocional y también el fomento de esas habilidades sociales, desde la primera etapa de vida hasta el final. Por tanto, he querido titularla Emociónate bien. Es decir, tenemos una cierta salud emocional. ¿Cómo te sientes cuando tienes un conflicto personal o laboral? ¿Sabes digerirlo? Uso el verbo digerir porque realmente tragamos saliva cuando no sabemos resolver algo a tiempo. ¿Lo digerimos bien? ¿Sabemos hasta dónde es un conflicto personal y hasta dónde es un conflicto profesional o laboral? ¿Sabemos expresar lo que sentimos? Ahí precisamente se pone en juego mucho nuestra comunicación no verbal, muchísimo. Estamos expresando muchas veces justo lo contrario que queremos decir y nos delatamos fácilmente, no tiene ningún misterio. No hay que ser un especialista para darnos cuenta cómo los seres humanos nos delatamos fácilmente cuando no estamos a gusto o no estamos cómodos en una situación. Por tanto, vuelvo a repetir que la educación y la gestión emocional son la clave para nuestro día a día y en el ámbito profesional creo que aún no tiene la reivindicación que debería tener. ¿Cómo ponemos en marcha esa educación y esa gestión emocional, sobre todo a la hora
de resolver conflictos, a la hora de dar soluciones, como hemos hablado antes, a la hora de usar bien el verbo efectividad, la palabra efectividad y la palabra eficiencia, a través de habilidades comunicativas que sean adecuadas, a través de una herramienta comunicacional que aporte valor y aporte fuerza a lo que queremos transmitir. Por supuesto, sin ser invasivo y usando los dos conceptos que hemos hablado antes, la asertividad y la empatía. Por tanto, me gustaría que pensarais un poco si cuando tenéis algún conflicto laboral o personal, sabemos expresarlo. Por eso os he puesto una ruedecita emocional ahí en la diapositiva, porque cuando yo la descubrí me pareció súper curiosa y además como que me expandió un poco el cerebro, me ayudó a poder describir muchas situaciones que me costaba buscar el adjetivo adecuado, porque era una mezcla de una emoción básica y un sentimiento, y me costaba mucho ubicarla. Y también me ha costado trabajo con las personas usuarias con las que he trabajado en el ámbito social, en el ámbito clínico y con el alumnado también. Esta rueda emocional, digamos, se basa en las emociones básicas que están justo en el centro, donde podemos leer el miedo, el asco, que mucha gente le resulta súper curioso que el asco sea una emoción básica, ¿no? La tristeza, ¿vale? La felicidad, la ira. Y fijaos cómo se expande ese queso, esa rueda, y se transforma en tantísimos objetivos que a veces incluso les da un tinte poético a nuestra forma de expresar lo que sentimos. Muchas veces las personas adultas tenemos una contrariedad emocional. No sabemos, no solo sabemos describir que estamos tristes, pero la palabra tristeza se nos queda corta, sobre todo cuando ya somos personas adultas, tenemos una experiencia y tenemos una mezcolanza de experiencia personal y profesional que hace que nuestro propio idioma, como he dicho antes, se vaya nutriendo para bien y para mal de palabras y de emociones que nos conforman como personas. Por lo tanto, me ha parecido curioso ponerlas ahí, porque a mí me ha servido a nivel personal y también cuando he trabajado y trabajo con personas a nivel profesional, les ayuda a ellas para poder describir y expresar de una manera más adecuada cómo se sienten y también me ayuda a mí a entenderla. Por tanto, el saber expresarnos forma parte de tener una habilidad comunicativa y tener una habilidad comunicativa adecuada con la persona que tengamos enfrente es vital para ser efectivo. Por eso quería de nuevo resaltar ese título. La manera de ver el problema siempre va a ser el problema. La manera que yo tenga de resolver la actitud y la motivación al cambio es lo que va a hacer que mi forma de estar en el mundo sea diferente a la de otra persona. Por eso termino con esa importancia de la educación en gestión emocional y en las habilidades sociales en cualquier ámbito laboral para que se convierta en una herramienta para la mediación, la cohesión grupal y el trabajo en equipo. Como bien he dicho antes, los contenidos y este tipo de conceptos y constructos que hemos hablado, que he hablado de forma general, están presentes en toda la formación del área sociocultural de MEDA. Por tanto, invito desde aquí a que cualquier persona que tenga curiosidad por saber cómo poder aprender este tipo de conceptos y cómo poder ponerlos en práctica en su vida laboral, eche un vistazo al tipo de formación que podemos ofrecer. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy didáctica y, como tú decías, llega a la raíz de lo que es el problema muchas veces, cómo lo enfocamos, cómo lo afrontamos y efectivamente qué decisiones se toman para poder solucionar el mismo. Así que gracias por tu aportación, gracias por la presentación. Luego nos veremos en la mesa redonda y ahí esperamos que haya alguna pregunta que nos lancen para que las podamos resolver. Así que muchísimas gracias y vamos a por la siguiente presentación. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues como habíamos avanzado dentro de este ámbito sociocultural,
Vamos a hacer dos presentaciones, una es la que acabamos de desarrollar a cargo de Irene Ángel y la siguiente presentación va a desarrollarla Jesús Samos. Jesús Samos es nuestro director del máster de Inteligencia Emocional en Educación Infantil y del máster también de Igualdad de Género. Concretamente va a desarrollar una presentación hoy breve como la que acabamos de ver anteriormente y que va a tener relación con el máster de Inteligencia Emocional en la Educación Infantil. Concretamente, el título de la charla será Desarrollo de la Educación Emocional en etapa infantil. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los asistentes y bueno, y comenzamos a realizar la presentación. Para ello, pues como tú bien has dicho, a ver, aquí está, el inicio de la charla que tenemos hoy orientada, pues tiene título de Desarrollo de la Educación Emocional, en este caso aplicado a la etapa infantil. Y bueno, viene derivado un poco, tanto como decía Irene, la compañera que anteriormente ha hecho la presentación, pues de una necesidad social, ¿verdad? Debido a los tiempos que corren y derivado, en este caso, en el ámbito de educación, pues a los diferentes sistemas académicos que hemos vivido todos, ¿verdad? Y que en la actualidad, pues, tienen interacción a nivel social y bueno, es un puzzle, de alguna manera, de diferentes interrelaciones que se dan, además de en el tiempo, de ir conociendo y aplicando pues, nuevas metodologías en el plano de la docencia y aprendiendo de lo que es el ser humano y de nosotros mismos, ¿no? En medida que vamos descubriendo pues, diferentes aspectos de los seres humanos, pues podemos llevarlo a compartirlo con los demás y que nos sirva de ayuda para poder darle una utilidad mucho más cercano a la sociedad actual y a nuestros días, ¿no? Y bueno, como punto clave, pues una necesidad incluso para pues, en la sociedad actual que estamos, pues vivir una vida más plena, si cabe, ¿verdad? En este caso, en el ámbito de la educación, muchas veces asociamos pues que ha sido una derivación única y meramente asociada a la cognición, ¿no? A la cognición, que como todos sabemos, pues la acumulación de contenidos a través de metodologías que todos conocemos y en base a eso, pues esa cognición, lo que nosotros medimos, pues es donde podemos encontrar en una parte del cerebro que dentro del aprendizaje se encuadra en la corteza prefrontal. En esta corteza prefrontal, pues donde efectivamente podemos encontrar los procesamientos racionales, ¿vale? Se establecen patrones mentales, se instauran pensamientos, ideas o conceptos que vamos acumulando como consecuencia de nuestras experiencias y además también se encuadran enfoques mentales a través de la dualidad que encontramos en este espacio del cerebro, ¿no? La dualidad se refiere a, bueno, conceptos de educación asociados a bueno o malo, ¿vale? Mejor o peor. Y de alguna manera la educación emocional en esta etapa no se corresponde a esas líneas, ¿no? Aunque interactúa efectivamente dentro del aprendizaje con este apartado de corteza prefrontal y con la cognición en su conjunto, ¿no? Otras funciones de la cognición, por ejemplo, en este caso vendría a ser pues, el lenguaje, la comunicación, incluso también una parte importante que se viene estudiando en los últimos años, ya que este tipo de disciplinas son verdaderamente novedosas, es la plasticidad cerebral, ¿no? Y, bueno, en base a ese modelo educativo o en ese sistema académico, por así decirlo, que nosotros hemos ido desarrollando en las últimas décadas, nos encontramos, pues, el interés por centrarnos de manera conjunta con lo que es el ámbito emocional. En este caso, lo primero que tenemos que clarificar es qué son las emociones. En este caso, son interacciones psicofisiológicas que sostienen patrones mentales, cognitivos, conductuales y afectivos de los seres humanos. Son la base de las relaciones intrapersonal e interpersonal. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, básicamente, como veis en la descripción, es una interacción que se está dando de manera continua entre la parte cognitiva
y una parte emocional que nosotros de alguna manera no se puede disociar, no se puede medir de manera separada, ¿vale? Y esto interactúa en todos los patrones mentales que los seres humanos tienen, la cognición, la parte conductual, es decir, el resultado de las acciones que nosotros llevamos a cabo, y el área específicamente afectiva, que es en el cual pues, podríamos encuadrar el campo de las emociones, ¿no? En cualquier área de los seres humanos. Partiendo de la base de que determina la relación intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, y como consecuencia de esa relación intrapersonal podemos llevar a cabo pues, esa relación interpersonal entre los demás miembros de nuestro entorno o de cualquier área de la sociedad, ¿no? En este caso, esta parte que decíamos anteriormente del cerebro, que tiene relación con la cognición, más concretamente el neocórtex prefrontal o la corteza prefrontal, tiene su origen con relación con el cerebro límbico en la interacción con las emociones, que es precisamente el lugar donde se generan las emociones dentro del organismo, ¿no? En este caso, pues desde la primera infancia, ¿vale? Nosotros estamos teniendo continua aprendizaje asociado a esta función que todos los seres humanos disponemos dentro del organismo. Por lo tanto, es una herramienta o un área que se está desarrollando y hoy día podemos desarrollarla de una manera precisa debido pues, a los avances de los últimos años y nuevas incorporaciones al campo de la enseñanza. A partir de esta interrelación del cerebro límbico, que es el lugar donde se generan las emociones, se generan lo que nosotros llamamos estructuras neuronales, que son la base de la relación entre esa interacción psicofisiológica que decíamos anteriormente, de relación con lo cognitivo, y las reacciones que se producen en el interior del cuerpo, incluso con relaciones en el sistema endocrino y el sistema nervioso involuntario, ¿de acuerdo? Nosotros, dentro de lo que es la educación emocional, hay que diferenciar de manera precisa pues, líneas que nos van a hacer a la hora de aplicarlo a la educación infantil, matices que nos van a clarificar conceptos que componen. Aquí, como veis en la diapositiva, vemos los pilares básicos que conforman esta educación emocional y, por un lado, encontramos la conciencia emocional, que es la capacidad que una persona tiene de percibir las propias emociones y, a partir de ahí, generar ese autoconocimiento de lo que estamos sintiendo y, por ello, saber y gestionar estas emociones para, a partir de ahí, poder enseñarlas. Esto es muy importante en el caso de la docencia para que podamos transmitir a través de esa identificación en nosotros y verlo en los demás, sobre todo en la etapa infantil, cómo podemos iniciar ese proceso de aprendizaje, ya que produce un medio de interconexión con la inteligencia emocional, que a nivel de diferenciación podría ser esa capacidad de ser consciente y de gestionar nuestras propias emociones para poder interactuar con las de los demás, ¿no? Esto también nos produce, según qué situación o contexto, pues una interacción que se está dando siempre con nosotros, es decir, todos los seres humanos tenemos conciencia emocional, cada uno en base a su experiencia, y por tanto también disponemos de una inteligencia emocional. Sin embargo, si lo viésemos desde la perspectiva cognitiva, veríamos que tenemos conceptos asociados a través de si hay más inteligencia o menos. Sin embargo, desde la perspectiva emocional no existe esa dualidad que decíamos anteriormente de más o menos o de mejor o peor, sino simplemente esa cohesión que veremos a continuación con nosotros mismos y que nos permite poder hacerle, por ejemplo, ver a alguien a través de esta inteligencia emocional, pues desarrollar patrones, incluso parte cognitiva, y que así puedan desarrollar ese área que sea coherente con la utilidad de las diferentes emociones. Nosotros, a través de la conciencia emocional, que es uno de los pilares básicos en los cuales está diseñado el máster que hemos preparado para la etapa infantil,
nos permite afianzar las bases de esta educación emocional desarrollando la composición de áreas de la inteligencia emocional. Es decir, nos conecta con esa manera de cómo vamos a poder adecuar a estas etapas infantiles de 0 a 5 años y cómo podemos ir viendo ciertos patrones, incluso transmitirles pues, cómo funcionan las emociones dentro de ellos mismos, ya que estas personas, aunque son edades tempranas, pues están interactuando y están ya en contacto con ellos, ¿no? Aquí podemos ver un modelo, un ejemplo, ¿vale?, de lo que sería la conciencia emocional, que aquí veis en la diapositiva, como un puente de cohesión que nos permite, en este caso, para que lo podamos entender, una emoción puede estar sintiendo una persona miedo, ¿vale?, miedo y rabia. El sentimiento nos puede estar generando una especie de, en la situación, una confusión, porque está aprendiendo qué está sintiendo en ese preciso momento, ¿vale?, ante cualquier situación o contexto del aprendizaje, y eso le puede generar ese estado emocional relacionado con la impotencia, que ya sabéis que es el impedimento a realizar algo de una manera fluida y adecuada, ¿no? Por esto, nosotros sería un ejemplo de conciencia emocional en el cual, pues, como veis, vamos haciendo como si fuese en el lenguaje musical una especie de pentagrama que las notas musicales pues van teniendo un uso, por supuesto, y también una precisión, ¿no?, para poder ir identificando y luego poder interactuar con los alumnos. En el caso de la educación emocional, pues básicamente se deriva, que es lo que nosotros nos vamos a centrar de manera específica, al proceso pedagógico por el cual desarrollamos y entrenamos las competencias que engloba pues, la inteligencia emocional a través de esa conciencia emocional que hemos diferenciado anteriormente. Y este proceso tiene una finalidad, que es la de cumplir una serie de características, ¿no? Básicamente, estas características van a ser la parte sensitiva, por un lado, la parte de pensamiento y la parte de la acción, ¿no? Esto está interactuando continuamente en esos procesos emocionales, ya que todo lo que estamos sintiendo, seamos conscientes o no de ello, ya que estamos vivos, está tras una emoción. Y esos patrones de lo que estamos sintiendo derivan en la siguiente fase relacionada con la cognición, el pensamiento, ¿vale? Y ese pensamiento, tras esa cognición derivada de ese filtro a través de la emoción, nos produce una acción, ¿no? Esto serían los conceptos relacionados con coherencia con nosotros mismos y con los demás, partiendo no solo con la coherencia mental, sino con la coherencia desde lo que estoy sintiendo, ¿vale? Si lo que siento, pienso y hago tiene coherencia para mí, la utilidad de la emoción va a ser adecuada y, por tanto, mi estado anímico o mis sentimientos derivados de los mismos van a ser coherentes conmigo y, por supuesto, presentan su utilidad, ¿vale? Esto va a ser lo que realmente queremos transmitir con lo que es en la etapa infantil la educación emocional en los niños, ¿no? Es decir, que identifiquen qué emoción son, que vayan entendiendo y vayan poniéndole nombre a través de ese parte de pensamiento, aunque sean pequeños, y eso les derive a unos patrones de actuación en base a su propia coherencia. Aquí, en esta diapositiva, veremos de una forma más precisa la estructura emocional que se produce cuando nosotros aprendemos algo, ¿vale? Nosotros estamos sintiendo una emoción, ¿vale? Las emociones, nosotros dentro de este máster hacemos una clasificación muy precisa y se divide en 4 emociones, digamos que son los que conforman el resto de la composición de los estados y de los sentimientos emocionales, que son alegría, tristeza, rabia y miedo, con sus utilidades específicas. Eso, como digo, conforman diferentes sentimientos, que en este caso sería
La duración, la diferencia entre una emoción y un sentimiento viene a ser la duración del mismo. La emoción es una emoción que estás sintiendo en ese preciso momento, aunque esa emoción se puede transmitir a un sentimiento como consecuencia de la energía que produce a nivel fisiológico en nuestro organismo y produce un sentimiento en nosotros, e incluso puede producir un estado anímico, que ya pasaríamos a una duración en el tiempo más persistente, ¿vale? Esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos, esos estados que se producen en nuestro interior, derivados siempre, como vemos, de la emoción, producen patrones de pensamiento asociados a estas emociones. Si yo me siento de una forma agradable o desagradable, van a derivar en esos enfoques mentales, en esos patrones de pensamiento que en ese momento, ante cualquier situación o proceso de aprendizaje, voy a denotar de alguna forma esos resultados en base a cómo la persona te transmite, ¿no? A través, por ejemplo, del lenguaje o la comunicación, como decíamos en la diapositiva inicial. Y ese pensamiento va a repercutir un número determinado de veces como consecuencia de si hay cohesión con la emoción que nosotros estamos percibiendo o no, y nos va a producir una acción, ¿vale? Ese pensamiento nos lleva a realizar una acción o a la inacción, que también es una acción, dejar de hacer algo también es una acción, y eso nos produce un resultado, ¿vale? En este caso, podemos ver a través de esta acción lo que vendría a ser pues, el resultado de la cohesión emocional entre estas tres partes que estamos explicando de una forma un poquito general y que habría que ver de manera más detallada el contenido de cada apartado para verlo con total claridad, que esto, por supuesto, está desarrollado en el contenido del máster. Y a partir de ahí, ese resultado va a establecer lo que es una creencia en base a la persona o al individuo o al alumno, ya sea de manera consciente o de forma no consciente, ¿vale? Esto vendría a ser, y es muy importante, la estructura emocional que convive con todas las personas y, por supuesto, con todos los alumnos cuando estamos en contacto con diferentes personas para ir desarrollando pues, esos procesos de aprendizaje emocional. Tras la estructura emocional, continuamos con las características de las emociones y la verdad que es muy interesante ver cómo funcionan por medio de un lenguaje diferente al cognitivo, pero a la vez, como hemos dicho, interactúan. Establecen su propia interacción y hay que comprenderlo y aprender de ellas para, en base a ello, generar una interacción con este lenguaje. Este lenguaje no funciona por las líneas duales, es decir, no existen emociones buenas o malas, mejores o peores, sino simplemente según el contexto y la situación van a ser adaptativas o no adaptativas. Se pueden diferenciar en nuestro interior en base a lo que estamos sintiendo y podríamos describirlas como agradables o desagradables. Además de eso, siempre están activas porque conforman la base de nuestra base vital e interactúan en todas las áreas y situaciones y contextos de nuestra vida, desde edades muy tempranas. De hecho, son estas edades las que se establecen los principales patrones emocionales y desempeñan, digamos, los que son los caracteres y las peculiaridades de las personas establecidos en esta edad tan temprana. En la parte final, como conclusiones, pues podemos decir que en la etapa infantil es donde se desarrollan los principales aprendizajes emocionales y son determinantes para potenciar la cognición y la atención de los alumnos, potencian el desarrollo y la utilidad de las emociones en la formación escolar, permiten que el proceso de aprendizaje sea mucho más efectivo que en los procesos actuales de enseñanza. Y el manejo de las emociones juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y en cualquier área de vida. Enriquece el modelo docente de una forma notable, estableciendo innovación y actualización a los procesos educativos de esta etapa. Aporta elementos profesionales diferenciadores en el ámbito profesional, por supuesto, en el aula,
y establece un modelo actual e integral para la enseñanza, potenciando pues, las habilidades, las destrezas que todos los seres humanos disponemos de ellos. Por último, quería agradeceros vuestra atención y os espero en el máster en la etapa infantil, que seguro que aportará muchísimas herramientas, muchas técnicas y sobre todo un mundo sorprendente relacionado con la educación emocional. Un saludo. Yo creo que ha sido también muy clara. Se han abordado diferentes temas y muchos de ellos, lógicamente, se abordan con profundidad en este máster de inteligencia emocional en la etapa infantil. Así que te agradecemos la aportación, tu tiempo para estar aquí con nosotros esta tarde y seguro que para todos los que lo hayan podido oír o los que posteriormente puedan ver la charla en diferido, les ayudará y les servirá de apoyo en el trabajo que estén desarrollando relacionado con esta temática. Pues sin más, si os parece, vamos a despedir ya al compañero, a Jesús Amós, y vamos a incorporar a Irene para abrir ese turno de preguntas donde inicialmente, buenas tardes Irene. Hola, buenas. Inicialmente vamos a hacer una pequeña presentación sobre la diferente oferta formativa que existe en el área sociocultural por cuanto se refiere a los másteres que disponemos. Y de esta manera, Irene, si te parece, los presentas de forma, vamos a decir, sencilla, breve, pero que por lo menos nos sirvan como referencia para saber qué es lo que se aborda en los diferentes másteres y a partir de ahí, junto con las dos presentaciones que se han hecho, establecemos ese turno de preguntas con todos aquellos que deseen formular alguna cuestión. Así que, Irene, si te parece, comenzamos primero con la presentación de la oferta formativa. Sí. Vale, pues bueno, voy a explicar, como bien ha dicho David, brevemente esa formación dentro del área sociocultural, ¿vale? Donde tenemos 4 másteres que se componen a su vez de diferentes expertos, ¿vale? Comenzamos, por ejemplo, con el máster en mediación de conflictos, del cual yo soy directora. En este máster de mediación de conflictos están distribuidos sus 24 cursos de certificación y dentro de esos 24 cursos tenemos los 4 expertos, ¿vale? Tendremos el experto en mediación familiar, dato importante que ya hemos hablado mi compañero y yo en relación a la gestión emocional. El experto en intervención en situaciones de conflicto, también hemos hablado un poquito. El experto en solución de esos conflictos y también el experto en gestión de las emociones que conllevan tener esos conflictos. Es decir, vamos a saber la parte teórica y vamos a practicar con una intervención real de cómo podemos poner en marcha esos conceptos que hemos aprendido, ¿vale? Ese sería el máster en mediación de conflictos. Luego tenemos nuestro máster en atención temprana e innovación educativa, que también se compone de 4 expertos, ¿vale? Que sería el experto en innovación educativa y de metodologías innovadoras, muy actualizado y muy imprescindible en la situación que tenemos educativa últimamente, ya sea de cualquier nivel. El experto en disciplina positiva, muy relacionado también con la gestión de la educación emocional. El experto en detección en atención temprana, ya sabemos que la detección y la estimulación temprana es imprescindible para un desarrollo adecuado de la persona. Y por último, el experto que se mete de lleno en la atención temprana, ¿vale? En la actuación en la atención temprana. Es decir, también tiene la misma estructura en la que primero podemos ver una parte más teórica y luego la intervención más real. Pasamos a los 2 másteres, que son el máster en igualdad de género y el máster en inteligencia emocional en educación infantil, el cual nos ha hablado el compañero. El máster en igualdad de género
es un máster totalmente actualizado a la situación real que vivimos en los últimos años. Por tanto, ahí también se van a englobar otros 4 expertos. El primero va a ser el experto en educación para la equidad. El segundo experto es el método y el modelo explicado al diseño de actuación igualitario. Sería, en este caso, muy centrado también en la perspectiva laboral. El tercer experto es la conciencia emocional en el marco de igualdad. Ya estáis viendo que la parte emocional es imprescindible. Y el cuarto experto es la intervención de género ya aplicada a la integración social. Esos serían los 4 expertos que componen, esos son los que componen el máster en igualdad de género. Luego tenemos nuestro máster en inteligencia emocional, donde tenemos la estructura emocional educativa como primer experto. El segundo experto sería la motivación educativa en el proceso de aprendizaje. También hemos hablado de la motivación y de la actitud de la persona. El tercer experto sería la innovación docente en el aula. Y el cuarto experto sería la comunicación asertiva infantil. También hemos hablado de ello. Con ello ya hemos descrito de una forma muy básica, evidentemente, los 4 másteres dentro del área sociocultural de MEDA. Y, bueno, hemos querido poner unas conclusiones para que, básicamente, podamos conformar una idea general de la importancia del área sociocultural como formación profesional. La primera conclusión sería la importancia de realizar formación actualizada para mejorar siempre nuestras competencias personales, profesionales y sociales, como hemos comentado anteriormente. Una formación que sea reciclada y que esté actualizada es imprescindible. La segunda conclusión, pues que la modalidad online como una formación educativa debe ser nuestra aliada y debe ser también nuestro complemento para nuestra conciliación laboral y personal. Es importante tener en cuenta esa modalidad online que no pierde calidad. Y como tercera conclusión tenemos pues ya la necesidad de una especialización profesional dentro del sector sociocultural a través de la personalización de la intervención social y educativa como una herramienta que conlleva y fomenta la inclusión social, que es el objetivo final de todas las intervenciones dentro del área sociocultural. Nada más. Turno abierto de preguntas para que las personas que estén interesadas puedan resolver sus dudas. Genial, pues muchísimas gracias, Irene. Y con esto sí que hemos dado de alguna forma visibilidad a la oferta formativa y a los diferentes másteres que hay y los contenidos de esos másteres que junto con las 2 presentaciones dejan una clara muestra de qué abordamos en MEDAC en este ámbito sociocultural. Pues si te parece, a través de las redes nos han llegado algunas de las cuestiones. Hay una, por ejemplo, que nos dice cómo se evalúa en el máster. Esta, si te parece, contesto yo y bueno, básicamente los másteres, como sabéis, con una orientación profesional, como tienen nuestros másteres, tienen también, no por eso, no por no ser académicos, dejan de ser rigurosos y todos los másteres tienen un proceso de evaluación que se hace además en cada uno de los módulos. Un máster tiene 24 píldoras formativas, 24 cursos de certificación. Pues el alumno que inicia un máster, en cada uno de los módulos, en cada uno de los cursos de certificación, para avanzar al siguiente, obligatoriamente, tiene que pasar un cuestionario y una tarea complementaria. El cuestionario es un cuestionario tipo test, donde sobre 10 preguntas debe sacar un 7 o más de 7 para poder seguir avanzando. Es cierto que hay intentos ilimitados. El objetivo no es ni mucho menos perseguir, atrapar, sino todo lo contrario, es confirmar que los contenidos que se abordan de alguna forma están asumidos y el alumno los ha comprendido. Esa es una forma de evaluar, que es a través del cuestionario. Y la otra forma de evaluar es la tarea complementaria, que no deja de ser una tarea que se resuelve también en formato tipo test, pero que la resolución de la misma es un caso práctico y, por lo tanto, el alumno debe reflexionar sobre lo que ha visto en los contenidos del máster para poder aportar la solución al problema que se le presenta. Y de esa manera transformamos un contenido que puede ser teórico-práctico en una resolución eminentemente práctica.
Por lo tanto, sí que hay evaluación y en el proceso final del máster, cuando has completado esos 24 módulos, tienes, como suele ser habitual, un trabajo final de máster, que tiene un formato muy concreto, sencillo, directo, pero que sí que supone una presentación y defensa de ese proyecto, de ese trabajo final, que el alumno elige la temática en torno a lo que ha visto en el máster, lógicamente, en la que él quiere especializarse un poquito más. Por lo tanto, ¿hay evaluación? Sí, no en formato evaluación tradicional, sino en ese formato que también es de gestión autónoma por parte del alumno, pero que en cada uno de los módulos se va a tener que confirmar que se han asumido los conocimientos básicos que nos permiten seguir avanzando. Vamos a seguir. Mira, aquí hay una pregunta, Irene, que sí que me gustaría que pudieses abordar y que nos la hacen frecuentemente, además, en todas las presentaciones, y es si realmente estos másteres sirven en el ámbito sociocultural, cualquiera de ellos, sirven para luego insertarse en el ejercicio profesional, es decir, si tienen una utilidad directa o práctica para poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo del trabajo que de alguna manera tengan la opción de poder acometer. Pues, David, precisamente enfoqué la píldora formativa del principio a esa utilidad y a esa parte imprescindible que es dentro del área sociocultural tener esa formación en habilidades sociales y en gestión. Por tanto, es que para mí es indivisible. Claro que tiene sentido. Claro que les va a ayudar y claro que van a aportar herramientas que van a hacer que sean personas profesionales más competentes, puesto que es que va de la mano de cualquier equipo de trabajo, básicamente. Es que la respuesta la tengo tan sumamente clara que realmente no sí, lo que pasa es que quizás a las personas les cueste ver cómo se aplica, ¿no? Porque estamos hablando de constructos, estamos hablando de comunicación entre personas, estamos hablando de una habilidad que no es tangible, ¿no? Pero sí que se ve, sí que hemos hablado de esa carga tan potente de la comunicación no verbal y de cómo la transmitimos. Por tanto, es una fuente imprescindible, ya comenté antes, para cualquier tipo de trabajo, pero vamos, dentro del ámbito ámbito social o del área sociocultural es imprescindible. Estupendo, estoy totalmente de acuerdo, y esa orientación práctica que eminentemente nosotros trasladamos a través de los contenidos del máster es la que luego pueden utilizar sin lugar a dudas, más allá, por supuesto, también de la base o el sustrato teórico que, como es normal en todo programa de máster, debe haber, pero sí que hay una orientación muy clara hacia lo que es la práctica y lo que de alguna manera demanda el mercado, en este caso las entidades o instituciones que de alguna forma pueden ofrecernos un puesto de trabajo en el ámbito sociocultural. Claro, de hecho la demanda es personalizar la atención y yo no puedo personalizar si no observo y si no tengo unas habilidades comunicacionales y sociales con la persona usuaria que tenga enfrente, independientemente del colectivo o del ámbito donde esté. Por tanto, la línea de trabajo es la metodología centrada en la persona, la metodología centrada en la familia para crear un itinerario individualizado. Por tanto, es que es imprescindible. Sí. Fenomenal. Pues vamos a seguir con las preguntas. Hay una de ellas que nos habla sobre el... Sí, esta también ha salido en algunas otras áreas, y es cuánto tiempo me puede suponer la realización del máster, o sea, en cuánto tiempo puedo acabar o tengo para acabar el máster. Y aquí podríamos decir que el máster, vamos a decir, por defecto, tiene establecido un tiempo de un año, pero un tiempo de un año desde que el alumno se matricula y comienza. Esta es una ventaja porque no tiene una fecha de inicio el 26 de octubre, el 10 de noviembre, sino que inicia, salvo los másteres que tienen nueva apertura porque no existen y se lanzan en un momento determinado, todos los másteres que están ya en funcionamiento son másteres que se inician en el momento que el alumno se matricula, y desde ese momento siempre existe un año. El alumno es cierto que puede acabar antes. Nosotros ya llevamos varios años con este modelo de máster completamente online, y como referencia podemos decir que lo normal suele ser que entre
8, 9, 10 meses es el periodo donde normalmente empiezan a finalizar, y sí que es cierto que muchos apuran hasta los 12 meses. O sea que el plazo de 12 meses es razonable, pero el alumno podría acabar antes si por ejemplo, hubo un momento crítico que fue el de la pandemia, y sí que es cierto que por las condiciones que mucha gente tuvo en ese momento y hizo los estudios de máster, lógicamente le dedicó mucho más tiempo de lo que habitualmente se puede dedicar en la conciliación personal o laboral. Pero como orientación para todos aquellos que quieran iniciar estudios de máster, este máster que nosotros proponemos lo tenemos comprobado que pese a tener un año de duración, lo normal es entre 8 o 9 meses hasta los 12 meses el tiempo de duración, conciliándolo con la actividad que se esté haciendo de estudios o de trabajo. Otra de las preguntas, Irene, es que existe en el mercado mucha oferta de másteres presenciales, semipresenciales y online. Entonces, entiendo que la pregunta lógicamente hará referencia a los online. De toda esa oferta que existe de másteres online propuestos por diferentes entidades, y lógicamente nosotros siempre decimos que no hay que despreciar ninguno y que hay que valorar todos, y a partir de ahí, bueno, pues aquel que reúna las condiciones o las mejores condiciones para el alumno, seguro que será el máster idóneo para él. En este caso nos preguntan qué atributos tienen nuestros másteres por encima de, a la hora de compararlos con otros másteres de similares características y, nuevamente insisto, másteres profesionales en oferta online, porque si no, lógicamente sí que hay diferencias en las que no vamos a entrar. Entonces, si te parece, Irene, comenta un poquito en este ámbito sociocultural, que tú conoces perfectamente la oferta formativa que existe, tanto la que tenemos como la que hay. ¿Qué atributos podríamos comentarle a los alumnos que les puedan ayudar a tomar una decisión? Pues básicamente, David, cuando he comenzado también he hablado de dos palabras, la efectividad y la eficiencia. Y creo que ahí también puede resumirse esa formación. La formación tiene una parte, evidentemente, que debe tener una teoría para saber de lo que se habla y de lo que se está aprendiendo, pero evidentemente la carga está en la intervención, en la práctica, en conocer metodología de última tendencia, como he comentado antes, o conocer técnicas que se van a poner en marcha y que realmente cuando esa persona vaya a un puesto de trabajo va a ver que realmente se está usando. Básicamente es la parte práctica y la parte de una formación de un contenido que está actualizado y que está hecho para el ámbito laboral, es decir, es la realidad que se ve fuera. Por tanto, esa es la parte que yo destaco, la parte práctica. Fenomenal. Sí, coincido totalmente y es cierto que quizás es uno de nuestros principales atributos, que igual que en la formación profesional insistimos mucho, es que nuestra metodología es eminentemente práctica. En los másteres tiene esa orientación per se como connotación y como pilar fundamental, porque entendemos que la orientación es profesional y por lo tanto debe, sin lugar a dudas, ayudar a cubrir esas necesidades que nos demanda el posible contratador, la empresa o nosotros mismos cuando iniciamos, ¿por qué no?, un proceso de emprendimiento en alguna de las acciones que tengan que ver con el ámbito sociocultural. Y hay una pregunta por último que nos dicen, es revisando la documentación, entiendo que será la información que existe en la web, nos dice que los másteres están acreditados por la universidad, pero ¿quién expide el título? Pues efectivamente, los másteres, nosotros en los másteres, en todos los másteres que ofrecemos, intentamos que tengan esa acreditación, que no deja de ser una acreditación externa, no es propia de MEDAC, sino es una acreditación externa, en este caso por la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, y ellos hacen un proceso de evaluación para revisar si el máster cumple con los requerimientos, por ser muy breve. Requerimientos básicamente son en cuanto a las horas de formación que se realizan, en cuanto a los contenidos y en cuanto al profesorado que imparte esos contenidos. Básicamente son las tres cuestiones, hay lógicamente algunas cuestiones administrativas, pero básicamente son las tres cuestiones a tener en cuenta para poder otorgarle esa validación, esa acreditación que se confirma con 60 créditos ECTS
y contestando directamente a la pregunta que nos hacían, el título lo expide la propia universidad. Es decir, nosotros somos quien impartimos la formación, pero nuestra formación, al estar acreditada por la universidad, es la propia universidad la que le envía el título al alumno, expedido por la universidad, donde se reconoce que es un título propio emitido por la universidad correspondiente con una valoración de 60 créditos ECTS. Eso, incluso ahondando en la pregunta anterior que contestaba Irene, también creemos que es un valor añadido, que es un atributo, y es que es un título propio, en este caso por nuestra propia institución MEDAC, pero la titulación, el diploma que va a recibir el alumno lo expide una entidad ajena a MEDAC, una universidad, y eso no deja de ser también para nosotros un valor añadido, porque obviamente ha pasado por un filtro que pues es riguroso y que nos permite de alguna forma diferenciarnos respecto a otras posibles ofertas que existan en el mercado. Pues no tenemos ninguna pregunta más que nos haya llegado, Irene, así que te agradezco mucho tu aportación y la resolución de las dudas también. Vuelvo a insistir, igual que hice al principio, que cualquier persona que vea bien en directo o posteriormente en diferido esta presentación, nuestro correo secretaria.especialización@medac.es, secretaria.especialización@medac.es. Es el correo para poder trasladar cualquier duda, consulta o petición. Estaremos encantados de responderos lo antes posible y, por supuesto, en nuestra página web podéis consultar y trastear un poquito la oferta formativa que os pueda interesar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, gracias Irene, y quedamos a vuestra disposición. Gracias a todos. Un saludo.